Noticias de última hora. La inteligencia abierta ha dado una información sobre Marco Rubio. Marco Rubio quedó mal parado en el Congreso cuando dijo que el helicoide estaba ya sin nadie, que ya había sido clausurado. Por eso vimos toda esta velocidad con lo cual tuvo que ir el general Kane y tuvieron que hacer todas estas cuestiones. Pero todo esto se basa todavía en lo de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello está haciendo los últimos sabotajes. La gente no se está dando cuenta, pero hay un rompimiento total en este momento del régimen, en donde estamos viendo ya los últimos vestigios. ¿Por qué? Porque Diosdado Cabello se llevó a toda esa gente del helicoide, siguen teniendo esto preso en otros lugares y está ahora mismo enviando a el SEBIN, casualmente para sabotear muy cerca de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, cuando hemos visto que los familiares que han ido allá, la misma gente pasa de la embajada de Estados Unidos y saludan que si están bien o no. ¿Por qué? Porque saben que eso es una libertad que existe. Pero para Diosdado Cabello es ponerle el dedo en la llaga de que se sepa muy bien que él es quien tiene todavía a estos presos como rehenes. Pero el problema es que está enviando al SEBIN. Recordemos que el SEBIN lo trata de manejar González López, pero no lo maneja todo, sino que Diosdado Cabello lo hace. Entonces los familiares están denunciando que las promesas que ha dado Delcy Rodríguez han sido promesas vacías, que hay todavía 400 presos políticos y que la exigencia de un grupo es contundente. No se van a retirar hasta que el encargado de negocio de los Estados Unidos, John Barrett, asuma una mediación directa con el gobierno interino. Eso es lo que estamos viendo. Este es el estatus de la protesta y está confirmado. Y estamos viendo el sabotaje de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello está utilizando el SEBIN para hostigar y están deteniendo vehículos a escasos metros de la embajada de los Estados Unidos. Esto no es una simple labor de patrullaje preventivo, es una provocación geopolítica calculada por parte de Diosdado Cabello. El objetivo es, como Cabello sabe que él está marginado de todo tipo de negociaciones internacionales, que es considerado tóxico por Estados Unidos, todo el mundo dice, pero ¿por qué no se llevan rápidamente a Diosdado Cabello con este problema que está pasando? Bueno, pero es que esto es lo que viene. Se lo están llevando y se van a llevar a Diosdado Cabello. Ellos están acosando a mujeres, familiares, justamente en el perímetro de seguridad de la embajada de los Estados Unidos, y está a punto de cruzar una línea roja, porque si hay un incidente violento o un arresto arbitrario en vivo o una confrontación física allí, ya sea con el personal de seguridad diplomática de los Estados Unidos, Washington suspende de inmediato cualquier tipo de garantía que le haya dado a los Rodríguez. Y también tenemos que ver con lo que ocurrió con Marco Rubio. Marco Rubio, al haber quedado mal parado ante el Senado, y eso lo ha dicho una de estas personas, O'Grady, por ejemplo, él mismo ha dicho en el Wall Street Journal, habló de que ha sido devastador para Marco Rubio, el hombre que supervisa la política venezolana de Washington, que quedó diciéndole al Congreso algo que era una mentira. Y O'Grady, que escribe pues unas columnas bastante influyentes que tienen que ver allí con Latinoamérica en el Wall Street Journal, simplemente dice que ¿por qué Venezuela no puede hacer elecciones? Por la misma razón que el régimen todavía tiene más de 400 presos políticos. He allí el asunto. Y entonces este artículo es bastante importante. Esta persona escribe desde hace 20 años y casi siempre tiene que ver con muchos vínculos que tiene este columnista con senadores republicanos que votan sobre Venezuela. Y cuando esta persona dice que Marco Rubio queda mal, es una señal de alarma dentro de Washington, dentro del Congreso. Esto no lo vemos nosotros. Esto se ve allá. Comienzan a hablar y comienzan a decir que Marco Rubio ha quedado mal parado. Y si el Wall Street Journal lo dice, y es uno de los periódicos más influyentes del mundo empresarial, financiero y económico, ponen que Marco Rubio fue engañado con lo del helicoide y que no se pueden tener elecciones libres por esa misma razón. Entonces todo esto se conecta. Ahora imagínense a Marco Rubio bravo porque sabe que Diosdado Cabello está saboteando a Delcy Rodríguez y el SEBIN está enfrente de la embajada americana. Hay una escena en Caracas que no debería existir, pero está existiendo frente a la embajada de Estados Unidos, en el edificio que tienen Marines desde el 23 de mayo, el que recibió a Dan Kane,
el que llegó con un Air Force 2 allí. Simplemente hay madres venezolanas que llevan más de 16 horas sin moverse con velas, con fotos de sus hijos presos, bajo la lluvia, etcétera, en la intemperie, y están allí. Pero ¿qué pasa? Ellos están solicitando hablar con John Barrett. Pero hay efectivos del SEBIN. Imagínense, un organismo de inteligencia que formalmente depende del Ministerio del Interior de Diosdado Cabello. Y esto tenemos que ver qué significa, porque esto no es un patrullaje preventivo, es un mensaje. Ese mensaje no lo mandó Delcy y lo tenemos que ver. Ya hay unas activistas como Gabriela Álvarez que han denunciado movimientos sistemáticos del SEBIN alrededor de la embajada durante la vigilia. Esta noche se podrían estar dando más de estos movimientos del SEBIN. Hay registros de estos movimientos alrededor de la embajada y se están sintiendo amenazados, pero dicen que es más fuerte el deseo de ver su familia en libertad. Y eso es un testimonio que hemos visto de muchas otras personas que están allí en este momento y que ven cómo el SEBIN los está rondando. ¿Por qué? ¿Quién controla el SEBIN? Sabemos pues que cae un poco al Ministerio de Defensa, pero sabemos que el SEBIN sigue estando mezclado. Ya dimos cuenta de que Diosdado se está reforzando, reclutando a personas al SEBIN. En menos de 3 meses, sin pasar los filtros, él se está preparando para una guerra civil interna con el mismo chavismo o ex chavismo o más que nada el interinato. Y aunque González López dirigió el SEBIN y ahora es ministro de Defensa y que está por encima de Diosdado Cabello en la jerarquía, la cadena de lealtades dentro del SEBIN todavía es algo muy complejo y confuso. No cambia con un decreto. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una provocación geopolítica. ¿Qué dice Diosdado Cabello con esto? Porque si él manda a poner efectivos del SEBIN, que ha sido él, no ha sido Delcy Rodríguez ni Jorge Rodríguez, y rondan la embajada de los Estados Unidos en Caracas, mientras que hay madres de presos políticos afuera, eso es un mensaje directo, como decir que yo todavía controlo las calles y yo controlo lo que pase alrededor de la embajada de los Estados Unidos en Caracas. Son pequeños movimientos de piezas de ajedrez que cada uno da y no hay que decir mucha cosa. La gente tiene que atar los cabos, perdón, y la gente dice, bueno, pero es verdad, el SEBIN todavía está bajo el ministerio de Diosdado Cabello. Ah, pero está González López de la CIA, sí, pero no controla todo eso, porque está fragmentado. Esto es Diosdado Cabello, entonces le dice a John Barrett, y Barrett a Washington, que el poder de Cabello no ha desaparecido. Con eso él sube la apuesta, dice, quiero las cosas que yo necesito. No sabemos qué ha pedido realmente, pero básicamente Diosdado Cabello quiere lo mismo que Delcy y Jorge Rodríguez. Él quiere ese mismo trato y sabemos que es imposible porque las manos de los tres pueden estar manchadas de sangre, pero los crímenes de Diosdado son de sangre. Y cuando vemos que hay el Wall Street Journal dice algo, que Marco Rubio fue engañado, aquí vemos una gran conexión. ¿Quién tiene interés en que Marco Rubio quede mal parado? ¿Quién tiene interés en que Washington crea que el helicoide fue cerrado cuando realmente los presos fueron dispersados como rehenes? ¿Quién tiene interés en que cada promesa de los Rodríguez parezcan cumplidas cuando no lo están? La respuesta sigue siendo Diosdado Cabello, porque mientras Washington crea que las cosas avanzan, no van a presionar más fuerte. Y si no presionan más fuerte, Diosdado gana tiempo. Ahora Marco Rubio se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo en este momento y está furioso realmente. Y Diosdado Cabello no se atreve todavía a hablar nada de los Estados Unidos ni de Marco Rubio, pero él está mandando estas señales de humo a Washington. Entonces, en la protesta, familiares entregaron a un funcionario de la embajada, una protesta pasada, información sobre la detención de los detenidos. Y decían, todavía hay personas que siguen siendo maltratados en otros lugares, que están desnutridos, que las condiciones son inhumanas. Sí, y siguen dando esto. Eso ya lo tiene John Barrett, por supuesto, porque ahí lo pusieron. John Barrett lo leyó. Y por supuesto, esto lo mandaron también a Washington. Y Diosdado Cabello sabe que la carpeta existe y él envía al SEBIN simplemente por eso mismo. Entonces vemos que hay un sabotaje en 3 frentes simultáneos.
Y la gente cree que Washington no lo sabe. Y parecía que Marco Rubio de pronto no lo sabía. ¿Y saben qué? Es posible que él en algún momento pudiera creer que lo del helicoide ya lo habían sacado. Hay gente que quizás dio un mensaje o algo. ¿Saben por qué? Porque de todas maneras, Marco Rubio ya no es solamente un congresista, es un secretario de Estado. ¿Quién se ha dicho que están estos presos? Todos los congresistas de Florida, que saben que deben su voto a muchos venezolanos norteamericanos, muchos latinos. Ellos son los que siguen diciendo y diciendo y diciendo. Entonces esto no es que déjenme decirle y mandarle un correo, un tweet a Marco Rubio o a Donald Trump para que vean esto. No, hay que ver realmente lo que está ocurriendo. Ese día cayeron en cuenta y por eso que hubo una correteadera. ¿Qué pasa? Eso todavía no se ha solucionado. Los presos están dispersados. Cuando dispersan los presos del helicoide en 6 cárceles sin notificación, sabiendo que Marco Rubio había anunciado el cierre del helicoide como un logro, Diosdado Cabello crea una situación que humilla a Marco Rubio ante el Senado y que por eso hemos visto que en el Wall Street Journal se han dado eco de que Marco Rubio fue engañado y que hay madres todavía bajo la lluvia frente a la embajada de los Estados Unidos quejándose en vez de estar en sus casas con sus hijos libres. Estos movimientos son para ganar tiempo, para crear confusión y para demostrar que todavía puede obstaculizar todo esto. Y al final todo el mundo sabe lo mismo que ustedes sabemos y que yo sé, porque aquí lo hemos estado viendo. El que tiene las llaves de esto es Diosdado Cabello. ¿Y por qué no lo agarran? ¿Por qué? Porque él no trabaja solo. Estamos viendo que pueden haber miles de personas en esto. Miles de personas que dicen no, que no lo voy a hacer. Aquí no manda Delcy, aquí no manda Jorge Rodríguez. Ya vimos declaraciones de eso. Y entonces vemos que Diosdado Cabello con su programita o con su declaración de PSUV, que no habla nada que tenga que ver con el partido, sino puras guerras psicológicas, entonces él simplemente con acciones dice realmente lo que está haciendo. Delcy no lo puede hacer. Delcy, después de haber hablado con Erdogan, etcétera, sabrá muy bien que ella tiene ahora una visita de Washington. Le respiran en la nuca. Y eso, que viene con una, que supuestamente se requiere ampliar la ley de hidrocarburos, etcétera, y de petróleo. Señores, porque lo van a vincular con que hay que tener unas elecciones. Y si Delcy se quería aguantar un poquito más, va a tener que colaborar y dar más información. Quizás Delcy no ha dado toda la información que tiene o que sabe, pero la van a forzar. ¿Y qué puede ser una de las primeras cosas? Bueno, que si va a haber algún tipo de implosión, mejor lo hacemos más pronto. Destituye a Diosdado Cabello ya y veamos qué hacemos. Y nos vamos a ir con lo que ocurra en el momento, porque una vez que se desactiva la amenaza, es esa, simplemente queda ejecutar la amenaza o no. Y sí, estamos hablando de por lo menos 98 presos que se llevó Diosdado Cabello, que son rehenes de él. Hay más presos. Y se hablan de que son presos políticos también, como 400. Entonces, hay mucho miedo de lo que se pueda ocurrir aquí. Y que al final le van a echar la culpa. Bueno, ¿por qué Estados Unidos hizo esto? Y sí, después le echan la culpa también, digo, si se atreve Diosdado Cabello a hacer algo muy, muy caótico, con más de 400 presos, no sabemos hasta dónde se va a atrever. Pero eso se llama amenaza latente. Y por eso es lo que estamos viendo. Entonces, mientras Delcy Rodríguez ve qué hace, estamos viendo que a Diosdado Cabello no le importa realmente el petróleo que pasa por el Tesoro de los Estados Unidos. A Diosdado Cabello no le importa el flujo financiero del petróleo, le importa el control territorial, le importa la parte minera del oro, que ya se la están quitando también. Hay muchas cosas que él quiere y no se va a poder hacer. Entonces se habla del Vietnam y no es que va a haber un Vietnam, pero tener a un Diosdado Cabello suelto, con muchos círculos de esto, usando a personas inocentes, presos políticos, y usando también a las familias, para que digan, miren cómo las familias están sufriendo porque se hizo esto, estaríamos viendo algo que realmente es culpa del interinato y es culpa del mismo régimen per se. Se autoconstruyó y se tiene que autodestruir, pero realmente no le conviene ni al Congreso ni a los Estados Unidos, no les conviene un baño de sangre. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué le dice esto a Washington? Ellos dicen, tenemos que hacer algo. Por eso que hay Comando Sur. Por eso que Fuerte Tuna se está
militarizando, se está volviendo bases militares de los Estados Unidos. Los marines están en Venezuela, nadie puede negarlo. Y no hablamos del video ese que salió por allí que decía que estaban en Caracas y resultó que era un país como de México. Señores, están allí, lo hemos visto, han bajado, hemos visto la cantidad de militares, vemos la cantidad de aviones que van. Es obvio que cuando va la persona más poderosa después del presidente, que tiene que ver con todos los militares, Don Kane, por supuesto que vemos que aquí hay un caso difícil, grande, pero también hay cómo resolverlo. Y para eso fueron allá. Y Diosdado lo sabe. Por eso, él sabe muy bien, él está usando un espacio, una zona donde Washington no puede responder sin afectar a su propia gente, pero hay un límite. Y ese límite es lo que el mismo Marshall Billingsley describió como pronto. Y eso lo estamos viendo. Entonces, cuando juntamos todo lo que está ocurriendo, por supuesto, vemos que el lunes 2 Marco Rubio habla de operaciones clasificadas en el Congreso de manera bilateral. El miércoles Kane llega en el Air Force 2-1, ¿verdad? Air Force 2 es. Y luego protesta de sindicatos frente a la embajada con el SEBIN. Y lo que seguimos viendo es que Delcy en Estambul con Daniela, y simplemente parece que cuando regrese Diosdado Cabello puede ser más volátil y sigue amenazando a pesar de que Delcy Rodríguez tiene un rehén. ¿Qué sucede? Las madres van a seguir frente a la embajada ahora mismo exigiendo hablar con John Barrett, y John Barrett puede salir, no las ha recibido formalmente, pero en el momento que algo de eso ocurra y que Washington le diga a la cara al pueblo venezolano que los escucha, va a ser el momento en que Diosdado Cabello tiene que decidir si retira al SEBIN y si él se entrega de alguna manera, probablemente no con sus términos, porque lo que viene entonces va a tener que ser una segunda vuelta aérea. Carlos Paquini de Panamá, díganos aquí abajo ustedes qué opinan.